Poco antes de Navidad del año 1988, los habitantes de la pequeña localidad escocesa de Lockerbie estaban preparando la cena cuando de repente todo cambió. Un estruendo rompió la calma de un pequeño pueblo escocés. El cielo se iluminó de forma antinatural, y en cuestión de segundos, los restos de un avión comercial cayeron sobre casas, calles y sobre las vidas de cientos de personas. Era el vuelo Pan Am 103. Nadie lo vio venir. Nadie lo olvidó. Lo que al principio parecía un accidente aéreo más, trágico pero accidental, pronto se convirtió en uno de los misterios más oscuros de la aviación moderna. Las piezas no encajaban, los informes se contradecían, y los silencios, tanto oficiales como extraoficiales, hablaban más que los comunicados de prensa. ¿Fue realmente un atentado terrorista? ¿O había algo más detrás? A medida que los años pasaban, las respuestas se volvían más turbias. Algunas pruebas desaparecieron, otras fueron cuestionadas, y mientras tanto, el dolor de las familias seguía esperando justicia, o al menos la verdad. Esta es la historia del vuelo Pan Am 103. El desastre aéreo de Lockerbie que dejó al descubierto una red de secretos, silencios y errores, que décadas después todavía inquieta. 21 de diciembre de 1988. En el aeropuerto de Heathrow, Londres, la terminal de Pan Am bullía de actividad. Era pleno invierno, las luces navideñas decoraban las salas, y cientos de pasajeros se preparaban para volar a casa o reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos. Poco antes de las 6 de la tarde, el vuelo Pan Am 103 iniciaba el embarque. Este vuelo, operado por un imponente Boeing 747-121, con matrícula N739PA, bautizado como Clipper Made of the Seas, cubriría la ruta Londres-Nueva York, con una escala técnica prevista en Frankfurt. El avión fue el 15º de su tipo construido. Realizó su primer vuelo el 25 de enero de 1970, marcando un hito en la historia de la aviación. Fue entregado a Pan Am el 15 de febrero del 70, poco después de que la aerolínea pusiera en servicio su primer Boeing 747, el cual comenzó a operar un mes antes. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado unas 33.000 horas de vuelo y alrededor de 9.500 ciclos de despegue y aterrizaje. El avión estaba equipado con 4 motores turbofan Pratt & Whitney JT9D. Estos motores eran algunos de los más potentes y utilizados en los primeros Boeing 747. Este modelo fue una de las primeras generaciones de motores diseñados para aviones de fuselaje ancho, como el 747 y otros grandes aviones comerciales. A bordo viajaban 243 pasajeros y 16 miembros de la tripulación, la mayoría estadounidenses que regresaban a casa por Navidad, pero también británicos, japoneses, italianos y ciudadanos de otros 19 países. Entre los pasajeros viajaban 35 estudiantes de la Universidad de Syracuse. También se encontraba Bernd Carlson, comisionado de las Naciones Unidas para Namibia, quien asistiría a la firma de los acuerdos de Nueva York al día siguiente en la sede de la ONU. A bordo también se encontraba James Fuller, director ejecutivo de Volkswagen of America, y Lou Marengo, director de marketing de Volkswagen, quienes regresaban de una reunión en Alemania. También viajaban el regatista olímpico irlandés Peter Dix, el músico de rock Paul Jeffries y su esposa Rachel, el biólogo molecular el Dr. Irving Seigel y Jonathan White, contador e hijo del actor David White, conocido por su papel en Bewitched. Además, en el vuelo iban funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como los agentes del Servicio de Seguridad Diplomática Daniel Emmett O'Connor y Ronald Albert Lariviere. Matthew Gannon, subjefe de la CIA en Beirut, Líbano, ocupaba el asiento 14J en la cabina de clase ejecutiva. También viajaba un grupo estadounidense de especialistas en inteligencia. No lo sabían aún, pero este avión llevaba en su bodega una bomba que había sido colocada cuidadosamente dentro de una maleta. Había sido facturada en Malta, transferida en Frankfurt y cargada en el vuelo sin pasar por un control de rayos X en Londres. El capitán del vuelo era James Bruce McQuarrie, un veterano piloto de 55 años que llevaba en Pan Am desde 1964. Contaba con casi 11.000 horas de vuelo, de las cuales 4.100 fueron a bordo del 747. Antes de unirse a la aerolínea,
había servido 3 años en la Armada de los Estados Unidos y 5 años en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. En la cabina, le acompañaba el primer oficial Raymond Wagner, de 52 años, piloto de Pan Am desde 1966. Contaba con una experiencia acumulada de casi 12.000 horas de vuelo, 5.500 de ellas en el Boeing 747. Previamente había servido durante 8 años en la Guardia Nacional Aérea de Nueva Jersey. Junto a ellos, en la cabina, se encontraba el ingeniero de vuelo Jerry Abritt, de 46 años de edad. Después de 13 años con National Airlines, se unió a Pan Am en 1980, acumulando más de 8.000 horas de vuelo, de las cuales casi 500 fueron en el Boeing 747. La tripulación de cabina estaba compuesta por profesionales experimentados, varios de ellos con más de una década de servicio. Tras completar el embarque, alrededor de las 18 horas 4 minutos, la torre autorizó el pushback desde la puerta K-14 de la Terminal 3. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 27R. A las 18:25, el vuelo 103 despegaba desde Heathrow y ponía rumbo oeste, hacia el Océano Atlántico. El avión ascendió sin incidentes, y en la cabina reinaba la tranquilidad. Pero lo que nadie sabía es que, en apenas 38 minutos, el cielo sobre Escocia se convertiría en una trampa mortal. A las 18 horas 56 minutos, el vuelo Pan Am 103 se encontraba a 31.000 pies de altitud, siguiendo la aerovía Amber 1, una ruta aérea habitual entre Europa y Estados Unidos. El avión estaba sobre la región de Dumfries y Galloway, en el sur de Escocia. En la cabina de mando todo era rutina. La tripulación había recibido la última autorización del Control de Tráfico Aéreo de Londres para continuar hacia el Atlántico. Pero en cuestión de segundos, la calma se rompería con violencia. A las 19 horas 2 minutos, el radar de tráfico aéreo perdió el contacto con el vuelo 103. No había llamadas de emergencia, ni avisos por radio, ni señales de advertencia. Simplemente, el avión desapareció del radar. En el aire, lo que había ocurrido era algo catastrófico. Una bomba oculta en una maleta explotó en la bodega de carga delantera. La explosión fue pequeña en términos militares, pero devastadora para una aeronave presurizada a gran altitud. La detonación abrió un agujero en el costado del avión, justo en el lado izquierdo del fuselaje, debilitando la estructura crítica. El fuselaje se partió en pleno vuelo, rompiéndose en varias secciones que cayeron desde más de 9.000 metros. La sección delantera, incluyendo la cabina de mando, se desprendió casi de inmediato. Los pilotos fallecieron al instante. Los pasajeros y la tripulación restante quedaron a merced de un descenso incontrolable y brutal, en medio del aire helado a temperaturas de menos 50 grados centígrados. Unos segundos antes, debajo, en la pequeña localidad escocesa de Lockerbie, la vida cotidiana se desarrollaba con normalidad. Algunos vecinos cenaban, otros se relajaban viendo la televisión. Nadie sospechaba que, en menos de un minuto, una de las mayores tragedias aéreas de Europa iba a caer literalmente del cielo. A las 19 horas 3 minutos, una enorme explosión sacudió la zona residencial de Sherwood Crescent. La parte principal del fuselaje del avión, aún con combustible en sus depósitos, impactó contra el suelo y provocó una enorme bola de fuego que arrasó varias viviendas. Otras partes del avión se esparcieron por los alrededores, sembrando el caos y la confusión. En ese momento, los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas. Ha habido una explosión. Parece un avión. Hay casas en llamas. Nadie entendía lo que había pasado. Algunos pensaban que había explotado una refinería. Otros hablaban de un misil o incluso de un accidente nuclear. Lo que sí estaba claro era que el horror había llegado a Lockerbie. Los fragmentos del Boeing 747 y los restos de las víctimas aparecieron en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Algunos restos fueron hallados incluso semanas después en campos, tejados y jardines. En apenas 60 segundos, 269 personas habían perdido la vida, 259 a bordo del avión y 11 en tierra, al quedar sepultadas por la explosión y el incendio. El vuelo Pan Am 103 había dejado de existir, pero lo peor estaba por llegar. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Lockerbie había quedado sumida en el caos. Las llamas seguían ardiendo en Sherwood Crescent, mientras los servicios de emergencia, completamente desbordados, intentaban comprender la magnitud del desastre.
Las autoridades británicas comprendieron rápidamente que no se trataba de un simple accidente aéreo. El patrón de los restos era demasiado amplio, demasiado fragmentado, demasiado sospechoso. La cabina del avión, que se había separado del resto del fuselaje en el aire, fue localizada en una zona alejada del lugar de impacto principal. Partes de la bodega de carga fueron halladas a kilómetros de distancia, lo que indicaba que la aeronave se había desintegrado en vuelo, y no al chocar contra el suelo. Los investigadores del AAIB, el organismo británico encargado de los accidentes aéreos, llegaron en cuestión de horas. A medida que examinaban los restos, comenzaron a surgir las primeras preguntas. ¿Una fatiga estructural? ¿Un fallo mecánico? ¿O algo más? A la mañana siguiente, los medios ya hablaban de una tragedia sin precedentes. La prensa británica abría sus portadas con titulares como «Terror en el cielo» y «Tragedia sobre Escocia». Las familias de los pasajeros comenzaron a recibir llamadas devastadoras. Algunas se enteraron por televisión, otras por teléfono. El horror se extendió por ambos lados del Atlántico. En el aeropuerto JFK, familiares que esperaban la llegada del vuelo 103 entraron en estado de shock. Las pantallas de llegadas pasaron del mensaje «On time» a «Cancelled». Agentes de Pan Am informaron a los presentes con la mayor delicadeza posible. El llanto llenó la terminal. La mayoría no podía creer lo que oía. Los servicios secretos británicos y estadounidenses también empezaron a moverse. El contexto político del momento no era precisamente estable. En 1988, el mundo seguía bajo la sombra de la Guerra Fría. El terrorismo internacional era una amenaza creciente. Pocos meses antes, un hecho había tensado aún más las relaciones entre Estados Unidos y Oriente Medio. El derribo del vuelo Iran Air 655. Por parte de un buque de guerra estadounidense en el Golfo Pérsico, en el que murieron 290 civiles. Aquel incidente, aunque accidental según el gobierno de Estados Unidos, había generado una oleada de indignación en Irán y en el mundo árabe. Algunos empezaron a preguntarse si el atentado de Lockerbie podía ser un acto de represalia. Mientras tanto, los investigadores continuaban peinando los campos escoceses. Cada fragmento del fuselaje, cada trozo de equipaje, cada cuerpo recuperado era documentado meticulosamente. Entre los restos calcinados de la bodega delantera, los técnicos de la AAIB hallaron algo extraño: marcas de hollín concentradas, restos de una onda de choque, fragmentos metálicos deformados hacia afuera. Todo apuntaba en una dirección: una explosión interna. El 21 de diciembre de 1988 ya no se consideraba un accidente aéreo. Se había convertido en una investigación criminal, un atentado terrorista. A medida que los días avanzaban, el rompecabezas de Lockerbie empezaba a encajar. Pero lo que las autoridades estaban descubriendo no era un fallo técnico ni un error humano. Era algo mucho más siniestro. Los restos del avión estaban siendo trasladados a un enorme hangar en la base aérea de Farnborough, donde ingenieros y expertos en explosivos del Air Accidents Investigation Branch y de Scotland Yard trabajaban contrarreloj. Querían reconstruir, pieza a pieza, el Boeing 747 de Pan Am. Como si se tratara de un enorme puzzle metálico, las partes del fuselaje se iban ensamblando para entender qué había ocurrido. Y fue allí, entre los restos de la bodega de carga delantera, donde encontraron lo que cambiaría el rumbo de la investigación. Fragmentos de una radio portátil Toshiba, quemada, retorcida, y con signos claros de haber contenido explosivos. Pero había más. Dentro de esa radio, oculta entre los circuitos, los investigadores localizaron restos de un temporizador sofisticado y trazas de Semtex, un potente explosivo plástico de fabricación checoslovaca, ampliamente utilizado por grupos terroristas en la década de los 80. La bomba había sido colocada dentro de la radio, y esta, a su vez, estaba escondida en una maleta sin etiqueta. Una maleta que nadie había facturado personalmente en Frankfurt, donde el vuelo 103 había hecho escala. Se trataba de equipaje interlínea, maletas que cambian de avión sin que sus dueños estén presentes, y esa maleta sospechosa, según los registros, había sido introducida en el vuelo 103, sin haber pasado por los controles habituales de seguridad. El mundo ya tenía una certeza: el vuelo 103 de Pan Am había sido destruido por una bomba, y la pregunta más urgente era: ¿quién la había colocado allí? Las sospechas iniciales apuntaron a Irán,
motivadas por el derribo del vuelo 655, unos meses antes. Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses empezaron a seguir la pista de grupos radicales con conexiones en Líbano, Siria e Irán. Uno de los nombres que apareció fue el del grupo palestino, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, liderado por Ahmed Jibril, conocido por sus vínculos con Siria y por haber ejecutado atentados con maletas bomba en el pasado. Pero las pistas no encajaban del todo. Fue entonces cuando, gracias a una combinación de trabajo de campo, análisis forenses e inteligencia compartida, los investigadores se centraron en otra pista: Libia. En concreto, dos ciudadanos libios con conexiones con los servicios secretos del régimen de Muammar el-Gaddafi, Abdelbasset al-Megrahi y Lamin Khalifa Fhimah. Ambos trabajaban para Libyan Arab Airlines y habían operado en el aeropuerto de La Valeta, en Malta. Allí, según los nuevos hallazgos, se habría introducido la maleta con la bomba, que después viajó en vuelos de conexión hasta acabar en el compartimento de carga del Pan Am 103. La investigación estaba lejos de terminar, pero una cosa ya era segura: Lockerbie había sido un acto premeditado, ejecutado con precisión quirúrgica y con intenciones letales, el atentado más mortal en suelo británico hasta la fecha. Durante meses, los servicios de inteligencia de Reino Unido y Estados Unidos trabajaron en silencio, cruzando testimonios, registros de equipaje y llamadas interceptadas. Poco a poco, el cerco se fue estrechando. La maleta con la bomba, según los investigadores, había sido introducida en el vuelo KM-180 de Air Malta, con destino a Frankfurt. Desde allí, había sido transferida al vuelo de Pan Am, con destino a Nueva York. Lo más inquietante era que nadie facturó esa maleta en Malta. No había pasajero asignado. Era un equipaje fantasma, y su presencia en el sistema de carga indicaba que alguien con acceso al aeropuerto había manipulado el proceso. Todas las miradas apuntaban a los dos hombres antes mencionados: Abdelbasset al-Megrahi, agente de inteligencia libio, y Lamin Khalifa Fhimah, que en aquel entonces trabajaba como jefe de estación para Libyan Arab Airlines en el aeropuerto de Lucca, en Malta. Los investigadores sostuvieron que Fhimah había usado sus credenciales para introducir la maleta con la bomba en el vuelo hacia Frankfurt. Megrahi, por su parte, fue identificado como la persona que viajó bajo una identidad falsa hasta la isla, coordinando la operación. El temporizador usado en la bomba, un modelo MST-13, acabó siendo clave. Solo se habían fabricado unos pocos, y varios habían sido entregados por un fabricante suizo al régimen libio años atrás. Las conexiones eran cada vez más claras. En noviembre de 1991, tras años de presión política, el fiscal general de Escocia y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron cargos formales contra ambos ciudadanos libios, acusándolos del asesinato de las 270 personas que murieron en Lockerbie. Pero había un problema enorme. Libia no tenía tratado de extradición con ninguno de los dos países. Gaddafi, desafiando a Occidente, se negó a entregar a los acusados. Insistió en que Libia no tenía nada que ver con el atentado y denunció una campaña política para aislar a su país. La tensión internacional se disparó. Finalmente, en 1999, bajo una presión internacional insoportable, Gaddafi accedió a entregar a los dos acusados, pero puso una condición: el juicio debía celebrarse en un país neutral. Así se pactó que el proceso se llevaría a cabo en Países Bajos, bajo la ley escocesa, en una base aérea convertida en tribunal, especialmente acondicionada para el caso. El juicio más esperado del siglo iba a comenzar, y con él, la esperanza de que por fin, tras más de una década, se hiciera justicia por la tragedia de Lockerbie. El 3 de mayo del año 2000, comenzó el juicio por el atentado del vuelo Pan Am 103, más de 11 años después de la tragedia. Se celebró en un entorno único, la base aérea de Camp Zeist, en los Países Bajos, convertida en tribunal escocés temporal para permitir un juicio justo y aceptado por todas las partes. Allí, la atención se centró no solo en los acusados, sino también en las pruebas técnicas y forenses que sostenían la acusación. Entre las piezas clave del proceso estaba el fragmento de un temporizador MST-13, hallado entre los restos del fuselaje. Los expertos lo identificaron como el tipo exacto de temporizador utilizado en anteriores atentados vinculados a servicios secretos libios. Otra de las pruebas técnicas que se presentó fue la reconstrucción de la explosión a partir de los fragmentos del fuselaje. En un hangar de la base aérea de Farnborough, ingenieros de la AAIB
reconstruyeron parte del Boeing 747, pieza por pieza. Esta minuciosa tarea permitió identificar el contenedor de equipaje AB 4041PA, situado en la bodega delantera, como el punto de origen de la explosión. Allí fue donde se localizaron los restos de la radio Toshiba, distorsionada por el calor y la onda expansiva. En su interior, los peritos hallaron componentes del temporizador, cables eléctricos y restos de Semtex, el explosivo utilizado. El análisis del patrón de daño en el fuselaje reveló un agujero de unos 50 centímetros en el lateral izquierdo, generado por la explosión. Esa abertura provocó una descompresión inmediata de la cabina, lo que desencadenó la ruptura estructural del avión en pleno vuelo. Durante el juicio, también se analizó la cadena de custodia del equipaje. Los fiscales sostuvieron que la maleta con la bomba fue introducida en Malta, transferida a Frankfurt en el vuelo KM 180 de Air Malta, y luego cargada en el vuelo 103, sin pasar controles de rayos X en Londres. Se presentaron documentos de facturación y registros informáticos del sistema de equipaje de Frankfurt como parte de la prueba. La defensa de los acusados argumentó inconsistencias en los testimonios y debilidades en los registros de carga. Pero para el tribunal, las pruebas técnicas y la reconstrucción forense fueron suficientes. El 31 de enero de 2001, Abdelbasset Al-Megrahi fue declarado culpable de asesinato. Lamin Khalifa Fhimah fue absuelto por falta de pruebas directas. El veredicto se basó en la evidencia física recuperada del lugar del siniestro, en particular la maleta, la radio modificada, el explosivo Semtex y el temporizador MST-13. Fue una conclusión técnica construida a partir de restos dispersos por los campos escoceses. Aunque la condena de Abdelbasset Al-Megrahi en 2001 marcó un hito judicial, el caso del vuelo Pan Am 103 siguió generando controversia, especialmente entre profesionales del derecho, periodistas de investigación y expertos en seguridad aérea. Algunas de las pruebas clave presentadas en el juicio comenzaron a ser cuestionadas, no solo por su contenido, sino por cómo fueron obtenidas y tratadas. Uno de los elementos más discutidos fue el famoso temporizador MST-13. El fragmento fue hallado entre los restos del avión, parcialmente quemado pero aún identificable. Sin embargo, con el paso del tiempo, se reveló que ese tipo de temporizador no era exclusivo de Libia y que, en algunos informes técnicos anteriores al juicio, se había omitido información sobre el origen y control de ese dispositivo. También se generaron dudas sobre el testimonio de un comerciante maltés que identificó a Megrahi como comprador de la ropa encontrada en la maleta bomba. Aunque este aspecto no es técnico, sí tuvo un peso determinante en la interpretación forense del contenido del equipaje. En el plano aeronáutico, algunos expertos independientes comenzaron a cuestionar la forma en que se reconstruyó la trayectoria de la maleta sospechosa. Los registros del sistema de equipaje de Frankfurt, por ejemplo, no estaban completos. No había confirmación directa de que la maleta bomba hubiese pasado por Malta, y la ruta exacta que siguió el equipaje en tránsito seguía teniendo puntos ciegos. A pesar de esto, la teoría oficial de una maleta facturada en Malta se mantuvo como eje central de la acusación. Además, se criticó que algunas pruebas forenses, como la radio Toshiba o la ropa de la maleta, fueran halladas días o incluso semanas después del atentado, en zonas ampliamente expuestas al público y al deterioro ambiental. Megrahi fue el único condenado en un atentado que, por su complejidad, difícilmente pudo haber sido ejecutado por una sola persona. Esto deja abiertas muchas preguntas operativas que no fueron abordadas en detalle. ¿Quién manipuló físicamente el equipaje? ¿Qué sistemas fallaron para permitir que una maleta sin dueño subiera a bordo? ¿Hubo errores humanos, negligencias o una combinación de ambas? El atentado del vuelo Pan Am 103 no solo fue un desastre humano, fue también un punto de inflexión para la industria de la aviación civil. Antes de Lockerbie, la seguridad aérea internacional ya incluía protocolos de control de equipaje, pero el sistema tenía vulnerabilidades evidentes, especialmente en lo relacionado con equipaje interlínea y maletas no acompañadas. Lockerbie expuso esas grietas con brutal claridad. Una de las lecciones más inmediatas fue la necesidad de vincular cada pieza de equipaje con un pasajero a bordo. La bomba que destruyó el vuelo Pan Am 103 fue introducida a través de una maleta no acompañada por ningún pasajero en ningún tramo del viaje. En aquel entonces, el cruce de equipajes entre vuelos
no exigía una verificación rigurosa si la maleta procedía de otra compañía aérea. Tras el atentado, las autoridades comenzaron a aplicar con fuerza la norma de no passenger, no bag. Si un pasajero no embarca, su equipaje debe ser automáticamente retirado del avión. Otra debilidad quedó al descubierto. Los sistemas de inspección de equipaje no estaban preparados para detectar explosivos ocultos en objetos cotidianos. La bomba de Lockerbie fue escondida dentro de una radio portátil Toshiba, un objeto común, sin componentes visibles a simple vista que levantaran sospechas. Esto impulsó el desarrollo y despliegue global de equipos de rayos X más avanzados, sistemas automatizados de detección de trazas de explosivos, y técnicas de perfilado de equipaje basadas en algoritmos de comportamiento y origen del vuelo. El proceso de reconstrucción del Boeing 747 en Farnborough, a partir de miles de fragmentos dispersos, marcó un antes y un después en la investigación de siniestros. Las agencias comenzaron a invertir en protocolos de documentación digital de restos, etiquetado estandarizado y almacenamiento seguro de pruebas. Además, el caso demostró la importancia de la cooperación internacional entre cuerpos de investigación aeronáutica, inteligencia y policía técnica. La coordinación entre el AAIB británico, el NTSB estadounidense, Scotland Yard e incluso agencias europeas fue fundamental para reconstruir los hechos. Aunque el atentado no reveló fallos estructurales en el diseño del Boeing 747, generó preguntas sobre la resistencia de las bodegas presurizadas. Esto llevó a revisar el refuerzo de compartimentos de carga y la instalación de materiales ignífugos y retardantes de explosión en zonas críticas. También se impulsó la mejora de puertas antiexplosión y el uso de contenedores reforzados, especialmente para vuelos de largo alcance. Lockerbie no solo cambió leyes o protocolos, cambió la mentalidad de toda una industria. Ya no bastaba con asumir que un atentado era improbable, había que demostrar que era imposible. Y desde entonces, cada maleta, cada objeto, cada vuelo, es revisado con una lección clara. La seguridad aérea no puede tener fisuras. Segundos después de despegar de Los Ángeles, un motor de un Boeing 747 de British Airways que transportaba a más de 350 pasajeros, se incendió. Sorprendentemente, los pilotos, en lugar de regresar al aeropuerto, continuaron el viaje programado hacia Londres, una decisión que les traería más problemas. ¿Por qué los pilotos del vuelo 268 de British Airways decidieron no regresar al aeropuerto de Los Ángeles tras el inquietante incendio del motor? ¿Lograrán sobrevivir a la adversidad y alcanzar su destino? ¿O en cambio, se desatará una tragedia en pleno vuelo, llevándolos a aterrizar en un lugar inhóspito con un desenlace aterrador? La tensión se acumulaba mientras cada segundo contaba. Esta es la historia del vuelo 268 de British Airways. 20 de febrero de 2005. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 352 pasajeros y 18 tripulantes abordaron un Boeing 747 de British Airways en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, con destino al aeropuerto de Londres. El vuelo tendría una duración de alrededor de 11 horas, y debido a su duración, contaban con 3 pilotos a bordo: el capitán, que se sentó en el asiento de la izquierda, el primer oficial sentado a la derecha, y otro primer oficial sentado en el asiento adicional detrás de los 2 pilotos. Este último estaría a cargo de relevar a los otros pilotos durante el vuelo para que pudieran descansar. El capitán, un experimentado piloto de 46 años, contaba con un impresionante historial de 12.680 horas de vuelo, de las cuales 1.855 se habían acumulado específicamente en el Boeing 747. Su vasta experiencia no solo reflejaba su dedicación y profesionalismo, sino también su habilidad para manejar situaciones complejas. El avión, de 16 años de antigüedad, era un Boeing 747-400. Estaba equipado con 4 motores turbofán Rolls-Royce RB211524G. El Boeing 747-400 tenía aproximadamente 16 años de antigüedad, y hasta ese momento había acumulado alrededor de 62.000 horas de vuelo. Aunque se lanzó al mercado en 1989, en 2005 el avión seguía siendo considerado bastante moderno, ya que contaba con pantallas CRT en la cabina, que sustituían los antiguos diales mecánicos de modelos anteriores, permitiendo así prescindir de un ingeniero de vuelo. Especialmente debido a la iluminación nocturna, la cabina parecía salida de una película de ciencia ficción.
Era una noche nublada y lluviosa en el aeropuerto de Los Ángeles. Y como era habitual en vuelos al Reino Unido, los pilotos decidieron cargar 4 toneladas adicionales de combustible, por si había retrasos al llegar a Londres, llevando un peso total de combustible de 119 toneladas. Una vez realizado el embarque y la carga de equipaje, el vuelo 268 se retiró de la puerta de embarque, alrededor de las 9:10 de la noche. El primer oficial movió el avión hacia la pista 25L, en el aeropuerto de Los Ángeles, y sería él quien pilotaría el avión durante la fase de despegue hacia el Reino Unido, mientras el capitán se encargaría de la supervisión. Hasta ese momento, todo iba según lo previsto. En la cabina, los pasajeros se preparaban para el largo vuelo nocturno, y la mayoría intentarían dormir hasta llegar a Londres al día siguiente. Ni los pasajeros ni la tripulación podían prever lo que sucedería segundos después de que el avión despegara. Poco después de las 9:20 de la noche, el primer oficial alineó el avión en la pista y activó los potentes motores del 747 para el despegue. El avión aceleró por la pista, y poco más de un minuto después, el primer oficial lo elevó al aire. En ese momento, ocurrió algo inesperado. El capitán accionó la palanca del tren de aterrizaje, y un fuerte ruido sordo sacudió el avión. El primer oficial notó que el avión se inclinaba hacia la izquierda, y los pasajeros vieron que había llamas bajo el ala izquierda. De inmediato, los pilotos identificaron el problema en el motor interno izquierdo, el motor número 2, que había sufrido una sobrecarga de potencia. Esta sobrecarga, causada por una interrupción en el flujo de aire a través del motor, generó fuertes explosiones y aumentó peligrosamente la temperatura de los gases de escape. El capitán reaccionó rápidamente y redujo la potencia del motor número 2, poniéndolo en posición de reposo. En ese momento, el controlador de la Torre de Los Ángeles informó a los pilotos que observaban llamas saliendo de la parte trasera del motor. Aunque el capitán ya había experimentado una sobrecarga de motor en vuelo, los otros 2 pilotos solo lo habían visto en simulador. A pesar de que la situación era alarmante, no se consideraba una emergencia en sí misma, ya que el Boeing 747 puede volar sin problemas con solo 3 motores. Sin embargo, si el incendio o la sobrecarga comenzaban a afectar a otros motores, el riesgo sería mucho mayor. No obstante, los pilotos tendrían que declarar una emergencia. El capitán declaró un pan-pan al control del tráfico aéreo, que es el paso previo a declarar una emergencia. Esto indicaba que los pilotos necesitaban ayuda y que la situación era urgente, pero sin llegar a declarar que las vidas de los ocupantes estaban bajo una amenaza inminente. El controlador indicó a los pilotos que girasen y se mantuvieran cerca del aeropuerto, ascendiendo a 5.000 pies, 1.500 metros, para tener margen suficiente y poder resolver el problema. No era el mejor comienzo para un vuelo que duraría 11 horas. Tras unos minutos, con el avión estabilizado a 5.000 pies, 1.500 metros, los pilotos empezaron a planificar sus próximos pasos. El mejor escenario sería lograr que el motor funcionara correctamente de nuevo. El capitán entregó el manual de referencia rápida al primer oficial que estaba sentado en el asiento auxiliar, detrás de él. Este comenzó a leer los procedimientos para que el capitán los ejecutara, mientras el primer oficial principal pilotaba el avión. El capitán activó el encendido continuo en el motor 2 para garantizar un suministro constante de energía. Luego, aumentó gradualmente la potencia del motor, con la esperanza de que pudiera recuperar su rendimiento máximo poco a poco. Sin embargo, tan pronto como el capitán movió el acelerador hacia adelante, el ruido anterior se reanudó, indicando que no podrían reiniciar el motor. Aún así, existía una posibilidad. Quizás simplemente no había suficiente aire entrando en el motor, ya que las sobrecargas ocurren cuando se altera la delicada proporción entre la mezcla de aire, combustible y el encendido. El primer oficial aumentó la velocidad de la aeronave, esperando que el flujo adicional de aire hacia el motor permitiera que éste funcionara correctamente. El capitán intentó nuevamente mover el acelerador del motor número 2, pero el ruido sordo volvió a escucharse. Los pilotos se dieron cuenta de que había un problema serio en el motor, y que no podrían hacerlo funcionar de nuevo. A regañadientes, el capitán mantuvo el acelerador en posición de ralentí, y cortó el suministro de combustible del motor número 2. En ese momento, el vuelo 268 volaba con 3 motores. Con la parte técnica de los problemas resuelta, los pilotos debían tomar decisiones, y para esto ya no se basarían solo en listas de verificación, sino en su propia experiencia. Si hubieran estado pilotando un avión bimotor, como el Boeing 777 que British Airways también utiliza en vuelos de larga distancia, la decisión en este punto sería clara.
Con un solo motor en funcionamiento, simplemente liberarían combustible y regresarían a Los Ángeles. Sin embargo, en un avión de 4 motores, perder un motor no es tan crítico como en un bimotor. Esto complicaba la situación, ya que con 3 motores en funcionamiento, existía la posibilidad de que pudieran llegar a su destino en Heathrow. Los pilotos tenían que tomar una decisión. ¿Debían continuar el vuelo hacia Heathrow? ¿O por el contrario, lo mejor sería regresar y aterrizar en Los Ángeles? Para resolverlo, primero necesitaban más información. El capitán pidió al primer oficial que estaba en el asiento auxiliar que fuese hacia la cabina de pasajeros para informar al jefe de los auxiliares de vuelo, conocido como director de servicio de cabina, y para que observase a través de las ventanas de los pasajeros posibles daños en el motor. Mientras tanto, en la cabina de mandos, el capitán y el primer oficial comenzaron a evaluar todas las opciones. Lo primero que necesitaban determinar era si el avión podría llegar a Heathrow con solo 3 motores. Aunque los motores restantes les permitían seguir volando, no generaban suficiente potencia para mantener la altitud de crucero habitual, donde el consumo de combustible es más eficiente. Debido a la pérdida del motor, tendrían que volar a una menor altitud, donde el aire es más denso y el consumo de combustible es mayor. Tras programar la pérdida del motor en el sistema de gestión de vuelo, la computadora indicó que llegarían a la zona de Heathrow con 7 toneladas de combustible restante, una cantidad superior a las 4,5 toneladas requeridas legalmente. Desde esta perspectiva en base al combustible, los pilotos estuvieron de acuerdo en continuar hacia Heathrow. Sin embargo, había mucho más que considerar además del combustible, como la posibilidad de que fallara otro motor en ruta, o que el motor averiado comenzara a presentar más problemas durante el vuelo sobre el océano. Mientras evaluaban estas posibilidades, el primer oficial se acercó a una ventana del lado izquierdo del avión para intentar ver algo, pero en la oscuridad apenas había visibilidad. Algunos pasajeros mencionaron haber visto llamas en el motor, y un pasajero que era piloto comentó que creía que el motor había sufrido una sobrecarga. Estos informes de los pasajeros resultaron más útiles que cualquier cosa que el primer oficial pudiera observar desde la ventana. En la cabina los pilotos continuaron deliberando. Al monitorizar los instrumentos del motor, pudieron ver que el motor 2 giraba normalmente, lo cual indicaba que no había sufrido daños estructurales significativos. No había señales de fuego ni problemas adicionales, ya que el suministro de combustible había sido cortado. También razonaron al comentar que si algo más saliera mal, no tardarían en saberlo. Lo positivo de esto era que su ruta hacia el Reino Unido sobrevolaba zonas donde abundaban los aeropuertos de desvío. Si surgía un problema en las próximas horas, podrían aterrizar fácilmente en Minneapolis, Chicago, Boston o en otros aeropuertos. Por esta razón, no había una justificación clara para volver a Los Ángeles. Además, considerando el peso que llevaban, no habrían podido aterrizar allí sin descargar unas 70 toneladas de combustible, lo cual tomaría alrededor de 40 minutos. La realidad era que el capitán era plenamente consciente de que esto generaría complicaciones para la aerolínea, tanto para gestionar la situación de los 352 pasajeros, como por el costo financiero de desechar 70 toneladas de combustible en el Océano Pacífico y regresar a Los Ángeles. Esto implicaba una pérdida de más de $300,000. Aunque la seguridad de la aerolínea era lo más importante, esa cantidad de dinero también era significativa y debía ser considerada en sus decisiones. El capitán se comunicó por radio con la base de British Airways en Heathrow, solicitando su opinión sobre la situación. Desde la base, indicaron que preferían que el vuelo continuara hacia su destino, pero al final, la decisión recaía en el capitán. La política de la aerolínea dictaba que los pilotos debían continuar hasta su destino, siempre que la aeronave se mantuviera en condiciones seguras, y en este caso, el capitán debía tomar esa decisión, lo cual no era sencillo. Poco después, el primer oficial regresó a la cabina de mando e informó a los pilotos sobre lo que había observado por la ventana. Todo parecía indicar que el motor número 2 había experimentado una sobrecarga, pero no había signos de daños adicionales. Los pilotos consultaron los manuales para determinar que incluso en el caso muy improbable de que fallara otro motor durante la ruta, podrían desviarse a un aeropuerto alternativo, incluso si estaban sobre el Océano Atlántico. Inmediatamente, el capitán se comunicó con el control de tráfico aéreo para informarles de la cancelación del estado de emergencia Pan y que continuarían su ruta hacia Londres. El vuelo 268 continuó su trayecto en la oscuridad de la noche, dirigiéndose al noreste. 2 horas después, el avión volaba a 27.000 pies de altitud,
8.230 metros, y a una velocidad de Mach 0,75, un poco más baja y más lenta de lo habitual, pero sin mayores problemas. El avión estaba operando correctamente, y no había aparecido ningún otro inconveniente desde su despegue de Los Ángeles. La computadora de gestión de vuelo estimaba que aterrizarían en Heathrow con 10 toneladas de combustible sobrante, una cantidad considerablemente superior al mínimo requerido. Para la mayoría de los pasajeros, los ruidos extraños durante el despegue ya eran un recuerdo lejano mientras dormían plácidamente, y el avión continuaba hacia Heathrow con una ligera desviación en el horario. El capitán aprovechó ese momento para descansar en las literas de la tripulación, mientras el primer oficial en el asiento auxiliar tomaba su puesto en el asiento de mando izquierdo. El plan consistía en que, una vez alcanzada la costa este de los Estados Unidos, el capitán regresaría a la cabina de mando para evaluar la situación. Allí decidiría si continuar su trayecto sobre el Atlántico o desviarse hacia un aeropuerto cercano en Estados Unidos en caso de notar algún signo de problemas. Si no había señales de riesgo, cruzarían el océano. Hasta este punto, la tripulación de vuelo había manejado la situación de manera excelente, manteniendo una comunicación efectiva, desarrollando un plan razonable y manteniendo informados tanto a la tripulación de cabina como a la aerolínea. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, las cosas empezarían a complicarse, no por problemas en el avión, sino por cómo se había entrenado a los pilotos antes de que la aeronave llegara a la costa este de los Estados Unidos. El capitán regresó a la cabina de mando y evaluó la situación. Considerando la cantidad de combustible a bordo, el estado de los motores y las estimaciones de combustible para llegar a Heathrow, todo parecía indicar que podían continuar el vuelo a través del Océano Atlántico sin problemas. Los pilotos calcularon que la altitud más eficiente para la travesía sería unos 32.000 pies, 9.750 metros. Podría volar a esta altura, ya que habían reducido el peso del avión, consumiendo gran parte del combustible, mientras cruzaban Estados Unidos. Sin embargo, cuando solicitaron esta altitud al control de tráfico aéreo, les informaron que no se les podía autorizar el nivel de vuelo 320, debido a que otras aeronaves procedentes de Europa ya estaban operando a esa altitud. Debían volar a 29.000 pies, 8.840 metros en lugar de los 32.000, 9.750 metros, que habían solicitado. Al introducir esta altitud en la computadora, esta estimó que llegarían a Heathrow con unas 7 toneladas de combustible, justo por encima del mínimo de 6,5 toneladas establecido para el aterrizaje. La situación era algo ajustada, pero confiaban en que no surgieran imprevistos y lograsen llegar a Londres sin contratiempos. Mientras el Boeing 747 avanzaba sobre el Atlántico, el amanecer se aproximaba. Los pilotos monitorizaban el combustible en cada uno de los tanques. Se aseguraron de que el combustible adicional del tanque número 2, relacionado con el motor averiado, se distribuyera uniformemente entre los otros tanques, usando las bombas de transferencia. Este procedimiento era apropiado para esta fase del vuelo, pero pronto representaría un desafío para la tripulación. Horas después, el vuelo 268 se acercaba a la costa de Irlanda, con 12 toneladas de combustible restantes. La tripulación ya había ascendido a 35.000 pies, 10.670 metros, lo cual les había permitido ahorrar algo de combustible, pero ahora enfrentaban vientos en contra más fuertes de lo previsto. La computadora de gestión de vuelo estimó que aterrizarían en Heathrow con exactamente 6,5 toneladas de combustible, justo en el mínimo de seguridad que la tripulación había establecido. Ante esta situación, y aunque no era la opción ideal, decidieron desviarse a Manchester para asegurar un aterrizaje más seguro. Informaron al control de tráfico aéreo sobre la decisión y programaron la nueva ruta en la computadora de a bordo. Esta calculó que aterrizarían en Manchester con 7 toneladas de combustible, solo 500 kilogramos más de lo que habrían tenido si hubieran aterrizado en Heathrow, su destino original. Sin embargo, los márgenes de seguridad existen por una razón, y el ignorarlos ha causado numerosos accidentes en el pasado, por lo que la tripulación comenzó su desvío de inmediato. Pero en ese momento, surgió un problema inesperado. El tanque número 2 dejó de transferir combustible al resto de tanques. Dado que ya estaban volando con menos combustible del recomendado, no poder acceder al resto del combustible en el tanque 2 complicaba aún más la situación. Por segunda vez en el vuelo, el capitán declaró un pan-pan al control de tráfico aéreo, indicando la necesidad de prioridad para el aterrizaje. El controlador les autorizó a dirigirse a un punto de aproximación a 10 millas, 18 kilómetros, de la pista 05 en Manchester, lo cual fue un alivio para la tripulación.
En condiciones normales, los aviones descienden con potencia reducida o cerca de ralentí, minimizando el consumo de combustible. Sin embargo, durante el descenso, una advertencia apareció en pantalla. El tanque número 4 estaba agotándose, quedando solo 900 kilos de combustible en él. Lo que la tripulación desconocía era que el problema de desequilibrio de combustible se debía a una discrepancia en los manuales. Las instrucciones de British Airways indicaban que debían usar las bombas de transferencia del tanque 2, transfiriendo combustible hacia los otros tanques, lo cual habían estado haciendo. No obstante, los manuales de Boeing especificaban que para transferir combustible desde un tanque principal interno, como el tanque 2, hacia un tanque principal externo, como el tanque 4, era necesario activar ambas bombas principales del tanque externo. Los pilotos decidieron no activar las bombas principales del tanque 4, temiendo que hacerlo pudiera vaciar completamente uno de los tanques. Es un detalle que podrían haber evaluado con mayor detenimiento, de no haber estado tan ocupados, manejando la situación de la aeronave durante el descenso y el desvío hacia Manchester. Para resolver la advertencia de bajo combustible, la tripulación optó por activar todos los tanques principales y abrir las válvulas de interconexión, de modo que el combustible pudiera fluir libremente entre ellos. Así, se aseguraron de que cada uno de los 3 motores en funcionamiento tuviera un suministro constante de combustible. Sin embargo, mientras descendían hacia Manchester, el capitán se preocupaba cada vez más por no poder alcanzar el aeropuerto con el mínimo legal de toneladas de combustible. No se esperaban problemas de equilibrio en el combustible, y ciertamente no anticipaban recibir una advertencia de baja cantidad de combustible, algo muy por debajo de las 10 toneladas que se suponía debían tener al aterrizar en Heathrow. Ante la gravedad de la situación, el capitán declaró un Mayday, señalando una emergencia total al control de tráfico aéreo, como estipulaban los procedimientos de British Airways. El primer oficial se retiró, y el capitán asumió el control del avión. Mientras tanto, los pasajeros solo sabían que se estaban desviando hacia Manchester. En la cabina de mandos, la tensión aumentaba a medida que pasaban los minutos, y los pilotos se concentraban en configurar el avión para el aterrizaje, monitorizando constantemente la situación de combustible. El primer oficial se encargaba de las comunicaciones por radio, mientras que el otro primer oficial, desde el asiento auxiliar, apoyaba a los pilotos con la carga de trabajo adicional que la emergencia suponía. Tras un vuelo lleno de tensión, el vuelo 268 finalmente tocó tierra en Manchester a las 5 horas 4 minutos, hora local, llevando a salvo a sus 352 pasajeros y 18 miembros de la tripulación. A pesar de los obstáculos, lograron aterrizar con 5,8 toneladas de combustible, apenas el mínimo requerido. No obstante, la historia no terminó ahí. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos presentó una demanda contra British Airways, acusándola de operar un avión en condiciones peligrosas. A pesar de que los pilotos del vuelo 268 operaron la aeronave de forma segura y siguiendo los procedimientos establecidos por la aerolínea, la repercusión negativa del incidente obligó a British Airways a replantearse varios factores operativos al decidir si continuar con un vuelo o desviarse. Desde entonces, la presión de la opinión pública y la seguridad de sus pasajeros se convirtieron en prioridades cruciales para la aerolínea. Según el entonces jefe de seguridad y protección, Tim Stitz, hoy en día, bajo circunstancias idénticas y tras consultar con el Departamento de Operaciones, la tripulación optaría por desviarse a un aeropuerto cercano. Las investigaciones sobre este incidente, realizadas por la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido, AIB, no encontró evidencias que indicaran que la continuación del vuelo hubiera planteado un riesgo significativo. Sin embargo, se descubrieron deficiencias en la formación de los pilotos respecto a la gestión del combustible. Ninguno de los 3 pilotos estaba seguro de la cantidad de combustible disponible, y sus dificultades con la gestión del combustible indicaron un conocimiento insuficiente del sistema, especialmente con 3 motores en funcionamiento. Como resultado de este incidente, British Airways revisó los procedimientos de gestión de combustible recomendados por Boeing y añadió un entrenamiento adicional en gestión de combustible como parte de su formación habitual en simuladores. El problema del motor 2 surgió debido a una particularidad de la variante del motor Rolls-Royce utilizada en esta aeronave, que era vulnerable a un tipo específico de desgaste. Este desgaste podía afectar a la carcasa de los ventiladores internos, provocando una interrupción en el flujo de aire dentro del motor. Cuando esto ocurría, se podían generar picos de presión, especialmente en configuraciones de alto empuje, como durante el despegue.
Hoy en día, los motores son más confiables que en 2005, y los pilotos reciben una formación más integral sobre cómo gestionar el combustible en situaciones críticas. Sin embargo, parece que la era de los aviones de pasajeros de 4 motores está llegando a su fin, y con la proliferación de nuevos aviones de largo alcance que cuentan con solo 2 motores, parece probable que la decisión de continuar un vuelo tras el apagado de un motor sea un problema que menos pilotos tendrán que enfrentar. Segundos después de despegar del aeropuerto de St. Louis, en Missouri, el motor de un avión de American Airlines estalla en llamas. Las alarmas suenan con fuerza en la cabina, mientras los pilotos luchan por controlar la emergencia, pero pronto se dan cuenta de que esta situación no es normal. En cuestión de momentos, los instrumentos del capitán empiezan a fallar, y el avión pierde los sistemas vitales. ¿Conseguirá la tripulación regresar al aeropuerto, o se convertirá la situación en un desastre para todos a bordo? Esta es la historia del vuelo 1400 de American Airlines. 28 de septiembre de 2007. Aeropuerto Internacional Lambert de San Luis, Missouri. 138 pasajeros y 5 tripulantes abordaron un avión MD-82 de American Airlines. Se dirigían a Chicago en un vuelo corto de 1 hora, en dirección hacia el norte. Era un día cálido y soleado en San Luis, con vientos suaves, algunas nubes dispersas y una temperatura de unos 30 grados Celsius. Todo apuntaba a que sería un buen día para volar. Sin embargo, esa imagen de perfección resultó engañosa. Mientras los pasajeros subían al avión y tomaban sus asientos, no tenían idea del peligro que se avecinaba. El capitán de este vuelo tenía 59 años y llevaba 17 años trabajando para American Airlines. Durante los últimos 4 años, había sido primer oficial del Boeing 777, y ahora, a solo 6 meses de jubilarse, había vuelto a ser capitán en el MD-80. Con más de 14.000 horas de vuelo acumuladas, 6.000 de ellas como capitán, contaba con una amplia experiencia. Su carrera comenzó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1970, y desde que se unió a American Airlines, su historial de entrenamiento y desempeño había sido impecable. El día anterior al accidente, el capitán estaba de servicio de reserva en su domicilio de Chicago, Illinois. Se fue a dormir sobre las 10 de la noche anterior al accidente y se despertó a la mañana siguiente sobre las 7, cuando desde American Airlines le llamaron para comunicarle que tenía programado el vuelo 1400. El capitán usaba gafas para visión cercana y las llevaba puestas durante este vuelo. Sentado a su derecha se encontraba el primer oficial, de 43 años. Fue contratado por American Airlines hacía 7 años. A lo largo de su carrera, había acumulado alrededor de 7.000 horas de vuelo, 3.000 de ellas en el MD-80. Antes de unirse a American Airlines, había sido piloto en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en la Guardia Nacional y en General Motors. Al igual que el capitán, tenía un historial impecable de seguridad y rendimiento en su tiempo con American Airlines. Sin embargo, como veremos a continuación, no todos los problemas se hacen evidentes durante el entrenamiento o en las evaluaciones de desempeño. A bordo de la aeronave también iban 3 auxiliares de vuelo, todas cualificadas y con la formación al día para el MD-82. La primera auxiliar de vuelo era la jefa de cabina y estaba ubicada en el asiento de la parte delantera. Había sido contratada por American Airlines, al igual que el primer oficial, hacía 7 años. La segunda auxiliar de vuelo tenía asignado el asiento de popa, cerca de la salida de cola. Llevaba trabajando para American Airlines unos 15 años. La tercera auxiliar de vuelo ocupaba el asiento trasero izquierdo y al igual que su compañera había sido contratada por American Airlines, hacía 15 años. El avión del vuelo 1400 era un McDonnell Douglas. Fue fabricado en febrero de 1988 y adquirido por American Airlines en marzo de ese mismo año. Hasta este momento, la aeronave había acumulado un total de 57.744 horas de vuelo. El avión estaba configurado con 2 asientos para la tripulación de vuelo y un asiento adicional para un observador en la cabina. La capacidad de pasajeros era de 124 asientos en clase turista y 16 en primera clase. El avión estaba equipado con 2 motores turbofan Pratt & Whitney JT8D219 de doble rotor. El motor izquierdo había acumulado unas 43.784 horas de vuelo y el motor derecho unas 59.507 horas de vuelo. Su última inspección y revisión de mantenimiento importantes se habían realizado 76 horas antes de este vuelo. El vuelo 1400 comenzó a tener problemas casi de inmediato.
Cuando los pilotos intentaron arrancar el motor izquierdo, este simplemente no encendía. No podían llegar a Chicago con un solo motor, así que contactaron con el equipo de tierra para poder realizar un arranque manual. El arranque manual no se realiza simplemente girando las aspas del motor a mano, sino que implica que un miembro del equipo en tierra introduzca y gire una llave especial en el lateral del motor para abrir la válvula de arranque. Al abrir la válvula, se introduce aire a alta presión en el motor, lo que hace que las aspas del compresor en el núcleo comiencen a girar y el motor se ponga en marcha. Sin embargo, cuando el miembro del equipo en tierra llegó, no fue precisamente eso lo que hizo. En realidad, era bastante común que el personal de tierra en American Airlines no siguiera el procedimiento tal como estaba prescrito. Esto se debía a que localizar la llave específica para el arranque manual tomaba demasiado tiempo. En lugar de hacerlo siguiendo los manuales, el operador del equipo de tierra usó un destornillador para presionar un botón en la parte inferior del motor y conseguir el mismo resultado. Sabía que el procedimiento correcto era usar solo la mano para presionar ese botón, pero la posición del mismo dentro del motor lo hacía difícil. Después de algunas idas y venidas, el capitán logró arrancar el motor izquierdo. Sin embargo, nadie a bordo sabía que esta solución improvisada había creado un peligro mortal. En lo más profundo del motor izquierdo, se había activado una bomba de relojería. Con todo el equipaje cargado, llegó el momento de despegar. Era viernes, y muchos de los pasajeros estaban deseando comenzar su viaje de fin de semana a Chicago. A la 1:05 de la tarde, el avión se alejó de la puerta, completamente cargado con combustible, equipaje y sus 143 pasajeros y tripulantes. Los pilotos iniciaron el rodaje hacia la pista 30 en San Luis, aliviados de haber dejado atrás el inconveniente con el motor. El personal de tierra no fue el único en mostrar falta de atención ese día. Mientras los pilotos se dirigían a la pista, un ambiente relajado se apoderó de la cabina. El capitán comentó que se sentía ambivalente ahora que solo le quedaban 6 meses para jubilarse. Mientras tanto, el primer oficial, al leer la lista de verificación previa al despegue, hizo varias pausas para conversar de manera informal con el capitán, siguiendo el tono relajado que éste había marcado. El capitán, en lugar de instruir al primer oficial para que se mantuviera concentrado en la tarea, continuó conversando entre los distintos puntos de la lista de verificación. Este tipo de conversación está estrictamente prohibido por la FAA y la política de la empresa, que establece que hasta que el avión alcance una altitud de 10.000 pies, 3.048 metros, los pilotos solo deben hablar sobre asuntos relacionados directamente con el vuelo. Esta normativa se conoce en aviación como la regla de la cabina estéril. Si este hubiera sido un vuelo normal, esa desviación de los procedimientos estándar podría no haber tenido consecuencias. Sin embargo, en esta ocasión, este enfoque relajado llevaría a que los pilotos se sintieran completamente desprevenidos solo unos segundos después del despegue. El capitán le informó al primer oficial sobre lo que harían en caso de enfrentarse a algún problema durante el despegue, diciendo: «A menos que estemos en llamas, iremos a Chicago. Si hay fuego, regresaremos y aterrizaremos aquí». Irónicamente, no sabía lo premonitorio que sería su comentario. Poco después de la 1:10, el capitán alineó el avión en la pista y aplicó potencia a los motores para despegar. En ese momento, se activó la válvula de arranque del motor izquierdo, ya que el interruptor eléctrico que controlaba su posición había sido dañado por el miembro de la tripulación de tierra cuando había utilizado un destornillador en lugar de la llave adecuada para el arranque manual. Mientras el avión aceleraba por la pista, el aire a alta presión comenzó a girar una de las turbinas de arranque del motor. A medida que el avión continuaba acelerando, esta turbina empezó a girar libremente a una velocidad increíble. La única señal en la cabina que indicaba que algo estaba ocurriendo era una pequeña luz de aviso, que no estaba colocada en un lugar fácilmente visible para los pilotos. Cuando el avión alcanzó la velocidad de despegue, el capitán levantó el morro y llevó la aeronave a los cielos. Tanto el capitán como el primer oficial desconocían completamente que el motor izquierdo ocultaba un defecto fatal. Levantaron el tren de aterrizaje y comenzaron a ascender sobre San Luis. Apenas segundos después del despegue, cuando el avión alcanzó los 1.500 pies, 457 metros, el primer oficial notó que se había encendido una luz que indicaba que la válvula de arranque del motor izquierdo estaba abierta. Informó al capitán, quien reconoció el problema. A medida que los pilotos continuaron ascendiendo, pensaron que podrían solucionar cualquier inconveniente en pocos minutos. Sin embargo, la turbina del motor izquierdo falló catastróficamente, lo que provocó un incendio en el motor. La alarma de incendio sonó en la cabina, y el primer oficial declaró de inmediato una emergencia,
informando a la torre de control que tenían un incendio en el motor izquierdo y que necesitaban regresar al aeropuerto de inmediato. El controlador les indicó a los pilotos que giraran y que los llevaría de regreso al aeropuerto. Mientras tanto, los pilotos se pusieron a trabajar. El capitán anunció que él controlaría el avión mientras el primer oficial revisaba la lista de verificación. Esta división de funciones era exactamente como los pilotos habían sido entrenados para manejar una situación de emergencia, que es crucial en momentos como este. Los pilotos necesitaban completar algunas tareas clave en sus listas de verificación, para maximizar sus posibilidades de un regreso seguro a San Luis. El primer oficial sacó su lista de verificación y abrió la página dedicada a daños por incendio o separación del motor. El propósito de esta lista es claro. En caso de un incendio en el motor, instruye a los pilotos sobre cómo apagar el motor afectado, cortar el suministro de combustible y extinguir el fuego. Aunque hay varios pasos más en esta lista, estos son, sin duda, los más importantes. Sin embargo, al inicio de esta grave emergencia, los pilotos comenzaron a titubear. A pesar de su impecable historial y de la frecuencia con la que practicaban incendios en el simulador, ahora cometerían una serie de errores graves que pondrían en peligro la vida de todos a bordo. El primer oficial completó rápidamente los dos primeros elementos de la lista de verificación, desconectando el piloto automático y colocando la palanca de empuje del motor izquierdo en ralentí. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo el tercer paso crucial, que era cortar el suministro de combustible al motor y tirar de la manija de fuego para apagar las llamas, el capitán lo interrumpió al tomar el control del avión. En este momento, cuando el primer oficial debería haber cerrado el motor en llamas, el capitán informó a los auxiliares de vuelo que prepararan la cabina para un aterrizaje de emergencia, pero los pasajeros ya estaban sentados y abrochados. Ahora, con el primer oficial pilotando el avión y la lista de verificación sin ser completada, el motor continuó ardiendo. A medida que las llamas crecían, comenzaron a dañar el cableado eléctrico e incluso afectaron los sistemas hidráulicos del avión. En unos pocos segundos, esta emergencia estaba a punto de empeorar considerablemente. El capitán informó a los auxiliares de vuelo que había un incendio en el motor izquierdo y que regresarían a San Luis en los próximos 5 minutos. Les dijo que probablemente no sería necesario evacuar, pero que debían preparar la cabina por si acaso. Esta sesión informativa resultó completamente innecesaria. El único enfoque del piloto debería haber sido volar el avión, completar la lista de verificación y navegar de regreso al aeropuerto en caso de un incendio en el motor. Sin embargo, la falta de adherencia a los procedimientos operativos establecidos estaba comenzando a mostrar sus consecuencias. A las 2 de la tarde, el controlador ordenó al avión que girara a la derecha para regresar, alineándose nuevamente con la pista 30, justo donde se estaban preparando para aterrizar. El primer oficial ahora estaba al mando del vuelo, mientras que el capitán se encargaba de controlar la radio y revisar las listas de verificación. Esta fue una respuesta confusa y caótica a una emergencia para la cual habían sido entrenados numerosas veces. Finalmente, después de más de 1 minuto, el capitán retomó el control del avión. Sin embargo, en varios aspectos clave, ya era demasiado tarde. La pantalla principal de vuelo del capitán y su pantalla de navegación habían fallado. El incendio en el motor había destruido el cableado eléctrico que alimentaba estos instrumentos. Estos son 2 de los instrumentos más vitales en la cabina, ya que indican al capitán su velocidad, altitud y rumbo. Ahora tendría que confiar en pequeños instrumentos de reserva, mucho más antiguos, para obtener esta información crucial. Esto era una mala señal. ¿Qué más podría haberse dañado en el avión? Más de 1 minuto y medio después de que el primer oficial iniciara la lista de verificación del incendio en el motor, finalmente llegó al tercer paso, que implicaba cortar el suministro de combustible al motor. Pero había un problema. El primer oficial no podía mover el interruptor. Por alguna razón no se movía. Lo peor de todo es que sin esto, no podría completar el siguiente paso, que consistía en activar los 2 extintores de incendios. En medio de la desesperación, el primer oficial intentaba apagar el incendio. La alarma de incendio seguía sonando inquietantemente en la cabina. El motor derecho estaba funcionando a alta velocidad, solo para compensar la pérdida de empuje del motor izquierdo, que ahora no producía potencia. El capitán se esforzaba por controlar el avión averiado mientras el avión comenzaba a inclinarse hacia la izquierda, lo que aumentaba la presión sobre el motor derecho. Los pilotos estaban abrumados y necesitaban regresar al aeropuerto lo más rápido posible, pero no tenían idea de que sus problemas acababan de comenzar. Los sistemas eléctricos de la aeronave comenzaron a fallar, y empezaron a perder más instrumentos.
El capitán señaló que la luz indicadora de desbloqueo del inversor para el motor izquierdo estaba encendida. En un MD-80, si alguna de las palancas de empuje se despliega, podría significar un desastre. La luz que les indicaba que el inversor estaba desbloqueado se iluminó, pero se preguntaban si esto era real o simplemente otra falla del sistema. La información generada por el sistema eléctrico de la aeronave era defectuosa, lo que ponía a los pilotos en una situación de nerviosismo. Las alarmas seguían sonando, recordándoles que el incendio en el motor izquierdo aún ardía con fuerza. El capitán le indicó al primer oficial que tirara de la manija del fuego, un paso que debió haberse hecho hace minutos. Sin embargo, el primer oficial no había podido cortar el suministro de combustible al motor. Finalmente, el primer oficial tiró de la palanca de fuego, pero para su horror, los extintores no se descargaron. La pregunta sobre qué estaba sucediendo con el avión no era algo que los pilotos pudieran permitirse resolver en ese momento. Necesitaban regresar a la pista rápidamente. En ese mismo instante, el control de tráfico aéreo les ordenó volar en rumbo 250 grados para prepararlos para aterrizar en la pista 30 en San Luis. Los pilotos estaban al borde del colapso, con 138 vidas en juego. En ese momento, la puerta de la cabina se abrió inesperadamente. El mecanismo de bloqueo eléctrico que la mantenía cerrada también había fallado. El primer oficial estiró la mano para intentar cerrarla, pero solo chocó contra el marco, haciendo que se abriera nuevamente. Lo intentó una y otra vez, pero la puerta no se cerraba. El MD-80 se estaba desmoronando y el vuelo 1400 estaba a solo unos minutos del aeropuerto. Los pilotos habían logrado maniobrar su avión dañado por el área del aeropuerto y ahora intentaban llegar a la pista. El primer oficial seguía tratando de cerrar la puerta de la cabina, pero sin éxito. Mientras tanto, el capitán había logrado descargar ambos extintores en el motor, y finalmente, el incendio parecía estar bajo control. Sin embargo, esa no era la buena noticia que esperaban, ya que el motor izquierdo había estado en llamas el tiempo suficiente como para causar daños significativos. A medida que se acercaban a la pista, esta ya era visible a unas 6 millas de distancia. El capitán y el primer oficial, mientras volaban hacia ella, discutieron los ajustes necesarios para los flaps y la velocidad de aproximación para el aterrizaje. El primer oficial bajó la palanca de aterrizaje y realizó algunos ajustes finales, como activar las bombas hidráulicas y ajustar los indicadores de velocidad, conocidos como bugs, para que el capitán supiera a qué velocidad debía volar en la aproximación. Después, el primer oficial bajó los flaps a 23 grados para permitir que el avión desacelerara adecuadamente para el aterrizaje. Al mismo tiempo, el capitán intentó activar la unidad de potencia auxiliar, APU, que proporcionaría una fuente adicional de electricidad y potencia hidráulica, dado que el avión ahora dependía completamente de la energía del motor derecho. Sin embargo, la APU no funcionaba. Por alguna razón, los pilotos no lograron ponerla en marcha. Este no era un incendio de motor común. Había algo realmente mal con el avión. La gran variedad y complejidad de estos fallos no eran algo para lo que los pilotos se habían preparado durante todos sus años de vuelo. Era un nuevo tipo de emergencia, y sin que ellos lo supieran, era una crisis que habían provocado por su confusa reacción ante la advertencia inicial del incendio. Sin embargo, al estar volando a más de 250 km por hora y a solo unos minutos de aterrizar, no había tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. Con el avión desmoronándose sistema tras sistema, su única misión era llegar a la pista lo más pronto posible. En el control de tráfico aéreo de San Luis, los servicios de emergencia estaban en alerta. Los bomberos y las ambulancias ya esperaban al lado de la pista, listos para lo peor. Pero a solo 2 o 3 millas del aterrizaje, 3 o 4 kilómetros, el vuelo 1400 se enfrentó a uno de sus problemas más graves hasta el momento. El primer oficial se dio cuenta de que las luces indicadoras del tren de aterrizaje no estaban encendidas. Era un escenario de pesadilla, ya que parecía que los problemas eléctricos e hidráulicos que habían afectado al avión también habían llegado al sistema del tren de aterrizaje. Sin el tren de aterrizaje, el avión, que aún contaba con 3 horas de combustible en sus depósitos, tendría que aterrizar en la dura pista de hormigón, lo que podría provocar una explosión de chispas e incluso desencadenar una gran bola de fuego. Sin embargo, había un sistema de respaldo para el tren de aterrizaje que estaba justo debajo del asiento del primer oficial. Este sistema consistía en una palanca que, al tirar de ella, permitiría extender el tren de aterrizaje de forma manual.
El problema era que, a menos de un minuto del aterrizaje, no había manera de que los pilotos pudieran lograr que el tren se extendiera a tiempo. Además, debido a los múltiples fallos eléctricos que el avión estaba experimentando, existía otra posibilidad. Podría ser que el tren de aterrizaje estuviera realmente extendido, pero que las luces indicadoras hubieran fallado. El capitán rápidamente se comunicó con la torre de control para preguntar si desde allí podían ver si el tren de aterrizaje estaba extendido. El controlador le informó que podía ver el tren principal, pero que la rueda del morro no parecía estar desplegada. Esta no era la noticia que los pilotos esperaban. No querían mantener su avión averiado en el aire más tiempo del estrictamente necesario, pero aterrizar sin la rueda del morro no era una opción segura. No les quedó más remedio que dar la vuelta. El capitán aceleró el motor restante al máximo y elevó el morro del avión, a pesar de que esta maniobra resultaba peligrosa. El avión se encontraba cargado, volando a baja altitud y a baja velocidad. Con el tren de aterrizaje principal y los flaps extendidos, había una gran resistencia. El capitán luchaba por mantener el avión en el aire con solo un motor. Ante todas estas dificultades, le resultaba casi imposible alcanzar la velocidad necesaria para asegurar su supervivencia. Por primera vez, la seguridad de la trayectoria de vuelo del avión estaba en peligro. Además, la situación del avión continuaba empeorando y la de la tripulación se volvía rápidamente crítica. El capitán llegó a su límite, y tanto él como el primer oficial comenzaron a omitir varios pasos en sus listas de verificación, ya que solo podían centrarse en los aspectos más esenciales. Todo esto resultaba abrumador para la sobrecargada tripulación de 2 personas. Entonces, el capitán pidió la ayuda de un piloto en reserva que estaba en la cabina de pasajeros. En menos de 30 segundos, el piloto fuera de servicio entró en la cabina, lo que aliviaba un poco la carga de trabajo del capitán, aunque solo un poco, dada la gravedad del estado del avión. Mientras tanto, el capitán intentaba cerrar la puerta de la cabina a la vez que hablaba con el control de tráfico aéreo. Le informó al controlador que quería mantenerse cerca del aeropuerto y que tal vez necesitaría regresar para aterrizar en la pista 2-4. La pista 2-4 era considerablemente más corta que la pista 3-0 y no estaba alineada con el viento. Sin embargo, el capitán estaba tan preocupado por la incapacidad del avión para ascender que comenzaba a dudar si podría regresar a la pista 3-0. Para ayudar al capitán a recuperar la velocidad que tanto necesitaba, el primer oficial levantó ligeramente los flaps. A continuación, el capitán giró el avión lentamente hacia la derecha. Aunque el controlador había autorizado un ascenso a 3.000 pies, 914 metros, era evidente que a la velocidad actual no podrían alcanzar esa altitud. A pesar de que necesitaba mantener la potencia del motor restante, el capitán era consciente de que no podía sobrecargarlo. Lo último que necesitaba era que su único motor se agotara y fallara también. Informó a la tripulación de que debía regresar y aterrizar de inmediato, ya que no lograba mantener la velocidad necesaria. Como piloto al mando, era plenamente consciente de lo difícil que le resultaba mantener el avión en vuelo. Para intentar solucionar el problema de la velocidad, el primer oficial propuso retraer completamente los flaps. Esto reduciría el tamaño efectivo de las alas y mejoraría la aerodinámica, disminuyendo la resistencia al avance. Sin embargo, al capitán le preocupaba que eso pudiera causar una pérdida de sustentación, algo crucial en ese momento. Finalmente, optaron por un término medio. El primer oficial retraería los flaps traseros, responsables de la mayor parte de la resistencia, mientras que los flaps delanteros permanecerían extendidos. El capitán sabía que debían aterrizar pronto. Si continuaban volando, podrían agotar el motor restante o volverse tan lentos que el avión comenzara a descender. En la parte trasera del avión, no solo los pasajeros estaban nerviosos. Los asistentes de vuelo también podían sentir que algo no iba bien. El hecho de que los pilotos hubieran abortado su aterrizaje y llamado a un piloto fuera de servicio para que subiera a la cabina no generaba demasiada confianza. Todos sabían que la situación era grave. El primer oficial preguntó al capitán qué pista debían usar para aterrizar. Este respondió que quería la pista más larga. El piloto de relevo indicó que esa era la pista 3-0 a la izquierda, que era 2.000 pies, 609 metros, más larga que la siguiente pista disponible. Dada la falta de control y los problemas hidráulicos de la aeronave, esos 2.000 pies o 609 metros podrían marcar la diferencia. El piloto de relevo, que estaba en la cabina, notó algo alarmante. El avión había perdido toda la presión hidráulica en el lado derecho. Esto explicaba por qué la rueda del morro no se había desplegado, y junto con la pérdida del sistema hidráulico izquierdo, ayudaba a comprender las dificultades que estaba enfrentando el capitán para controlar la aeronave. En ese momento,
El avión volaba paralelo a la pista 3-0, con el controlador guiando a los pilotos para su aterrizaje. El capitán seguía luchando por mantener la altitud, pero su velocidad estaba aumentando gradualmente gracias a la elevación de los flaps. La urgencia crecía a medida que la situación del avión continuaba deteriorándose. El primer oficial decidió intentar bajar el tren de aterrizaje, ya que era mejor hacerlo ahora que esperar hasta el último momento. Inmediatamente accionó la palanca de extensión del tren de aterrizaje situada bajo su asiento. Para su gran alivio, los pilotos oyeron cómo se abrían las puertas del compartimento y vieron cómo las ruedas comenzaban a desplegarse lentamente. El primer oficial contactó con la torre de control para confirmar si podían ver la rueda de morro. Aunque las luces indicadoras seguían sin encenderse, en esta ocasión, la tripulación recibió la noticia que tanto necesitaban. La torre confirmó que el tren de aterrizaje estaba desplegado correctamente. Ahora, a solo minutos de aterrizar, era el momento de que la tripulación informara a los pasajeros sobre lo que podían esperar. Hasta ese momento, habían estado bastante desinformados sobre lo que estaba ocurriendo. En esta ocasión, el capitán delegó esta tarea al piloto fuera de servicio, quien se conectó al intercomunicador y les explicó a los pasajeros que pronto realizarían un aterrizaje de emergencia. Les pidió que se abrocharan el cinturón de seguridad y siguieran las instrucciones de los asistentes de vuelo. Muchos pasajeros estaban aterrorizados y no tenían idea de qué esperar. Después de un extraño recorrido alrededor del aeropuerto, el vuelo 1400 finalmente se alineó con la pista 30. El controlador les había dado permiso para aterrizar, y ahora solo quedaba que el capitán recuperara el control del avión y asegurara la llegada sana y salva de los 142 pasajeros y miembros de la tripulación. Para facilitar el aterrizaje, el capitán permitió que el avión descendiera de forma controlada. El primer oficial ajustó los flaps a 28 grados, lo que ayudó a reducir la velocidad para la maniobra. Finalmente, llegaron algunas buenas noticias. Las luces indicadoras del tren de aterrizaje comenzaron a funcionar. Los 3 indicadores estaban en verde, lo que significaba que el tren de aterrizaje no solo estaba abajo, sino que también estaba bloqueado en su posición. Esto fue un alivio, pero la presión sobre el capitán era inmensa. Debía evitar cualquier maniobra adicional a toda costa. El avión estaba ahora a solo 500 pies del suelo, 152 metros, y la pista estaba justo delante de ellos. El primer oficial le dijo al capitán que dado que el avión iba rápido, la mejor forma de aterrizar era reducir la potencia del motor. Justo antes del aterrizaje, el capitán permitió que el avión planease suavemente hacia la pista. En ese momento, el sistema de alerta de proximidad al suelo inició la cuenta regresiva de la altitud. Finalmente, el avión tocó tierra, y el capitán accionó los frenos de forma enérgica para detenerlo rápidamente. En cuestión de segundos, el avión se detuvo por completo en la pista tras deslizarse a gran velocidad. Los pasajeros rompieron en aplausos. Después de una experiencia tan angustiante, todos a bordo estaban finalmente a salvo. No obstante, a pesar de este desenlace favorable, surgieron muchas interrogantes. ¿Qué originó el incendio del motor y por qué causó tantos daños? Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se pusieron manos a la obra de inmediato para esclarecer los hechos. Lo que descubrieron puso en evidencia fallos críticos en los procedimientos de mantenimiento de American Airlines. Finalmente se determinó que la causa por la cual el motor no arrancó al inicio del vuelo fue la desintegración de un filtro en su interior, lo que bloqueó el flujo de aire hacia una parte fundamental del motor. Este problema debería haberse detectado durante los procedimientos de mantenimiento de American Airlines. Sin embargo, se constató que dichos procedimientos eran insuficientes. Para agravar la situación, el equipo de tierra identificó incorrectamente la válvula del arrancador de turbina de aire como la causa del fallo en el motor, en lugar de detectar el problema real con el filtro. Además, recurrieron a un método no autorizado para intentar arrancar el motor, lo que desencadenó el incendio justo después del despegue. De este modo, se identificaron deficiencias en los procedimientos de mantenimiento y supervisión de American Airlines, junto con un equipo de tierra que estaba llevando a cabo prácticas no autorizadas. Sin embargo, desde un enfoque humano, las lecciones más importantes se centran en cómo los pilotos manejaron el incendio del motor en ese momento crítico. El informe final sobre este incidente recomendó a las aerolíneas que revisaran su formación para pilotos en lo que respecta a la asignación de tareas y la gestión de la carga de trabajo durante situaciones de emergencia. Esto es fundamental para garantizar que al utilizar listas de verificación de emergencia, los pilotos eviten realizar tareas no esenciales,
como comunicarse con los asistentes de vuelo o interactuar con el control del tráfico aéreo. Si el primer oficial hubiera seguido con su lista de verificación de incendios del motor sin interrupciones, es muy probable que el avión hubiera podido regresar a San Luis en el primer intento, con problemas mínimos. Un piloto citado en el informe planteó una pregunta retórica. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para afrontar situaciones desconocidas donde no existen procedimientos establecidos? Los pilotos del vuelo 1400 no estaban preparados para lo inesperado, lo que se debió a una deficiente supervisión en los procedimientos de mantenimiento. Esta circunstancia les presentó un desafío imprevisto. En este caso, los pasajeros del vuelo 1400 tuvieron la suerte de sobrevivir, a pesar de que vivieron una experiencia extremadamente arriesgada.